El silencio de la memoria no evoca un estado de sosiego ni de armonía que propicie la reflexión o la crítica constructiva. Este silencio, muy al contrario, se manifiesta como un estado confuso y desalentador, gestado de negaciones e imposiciones marciales, de falta de respeto, lleno de complejos, de carencias, de hambres y miserias, de violencia, de miedo, de atrasos e ignorancia. En definitiva, el silencio de la memoria se manifiesta como aquella dolorosa herida que muchos quisieron acallar y que nunca pudo cerrarse. Hoy nuestra invitada va a romper ese silencio, relatando la historia de 3 mujeres de la provincia de Cádiz, que vivieron en Jerez y que fueron represaliadas tras el golpe de Estado de 1936, de la Guerra Civil y la dictadura. Ellas fueron, como dije anteriormente, Carmen Hombre Ponzoa, María Luisa Cobo Peña y Juana Aguilar Paz. Le damos la palabra a María. Buenas tardes y muchas gracias por venir con el día tan buenísimo. Bueno, tan buenísimo o tan buenísimo, ¿no? Porque, ¿no? Está lloviendo, pues muy bien. Y también gracias al Ateneo y a Manuel Guerrero por la invitación, que con esta ya es la tercera vez que vengo. Y en esta ocasión, una ocasión especial porque se cumplen los 30 años que comencé mis investigaciones. Que cuando yo comencé estas investigaciones, lo que quería hacer era unos artículos. Yo no pensaba ser militante del movimiento de memoria histórica, sino que yo quería hacer una serie de artículos para hablar de mujeres de la Segunda República, porque apenas había un silencio, ¿no? Las mujeres que estaban totalmente silenciadas, no se conocía apenas los nombres de las mujeres. Y yo decía, bueno, es que no ha habido mujeres en aquella época que sufrieran represión ni hicieran cosas importantes ni interesantes. Entonces empecé así, de esa manera, ¿no? Y bueno, y hoy quería hablar de esas 3 mujeres que fueron represaliadas, mujeres que fueron perseguidas, torturadas, encarceladas y enterradas. Y esas mujeres son Carmen Hombre Ponzoa, María Luisa Cobo Peña y Juana Aguilar Paso, conocida como La Morilla. Pero antes, con el pretexto de estos 30 años, si me permiten, ¿no? De estos 30 años de investigaciones, quiero y debo hablar de la memoria histórica. Porque la memoria histórica es un proyecto en donde no solo lo protagonizan los investigadores, ¿no? O los historiadores, sino que también lo protagonizan los testigos, lo protagonizan los familiares, y las instituciones deben de protagonizarla, ¿no? En este caso, pues, en aquella época, solamente algunos archivos, ¿no? A los que podíamos acudir y consultar. Para realizar mis investigaciones utilicé diferentes fuentes de información, fuentes primarias y fuentes secundarias. De estas fuentes consulté fuentes documentales y fuentes bibliográficas, pero la fuente más abundante es que tuve muchísima suerte en aquella época. En 1995 todavía había muchísimas personas de la época que vivieron la República y la época de la represión. Entonces tuve una cantidad, conocí un montón de gente y bueno, y a medida que fui conociendo a esas personas, pues fui enterándome de la realidad, a pesar de que yo pertenezco a una familia de represaliados. Pero en mi familia, cuando se reunían familiares, mis tíos abuelos, mi abuelo y todo eso, hablaban del tema este de la represión y de la dictadura y todo eso, pero lo hablaban muy bajito, ¿no? Y los niños y las niñas, pues no alcanzábamos a... Mi madre me cantaba a mí el himno republicano, pero que no nos hablaban directamente de los horrores que vivieron mis tíos abuelos, mi abuelo y toda mi gente, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, por esta razón, como yo tuve un yacimiento de fuentes orales, ¿no? De testimonios orales, quería hacer un pequeño homenaje a aquellas personas que en aquellos momentos tanto me ayudaron aportándome sus valiosos testimonios
de forma altruista y valiente, personas muy sabias y nobles que habían conocido de primera mano aquel régimen de terror. Tengo que recordar que por entonces, en los años 90, todavía muy pocos políticos, ni historiadores, ni activistas sociales, hay que reconocer, ¿no? En aquella época querían significarse con el tema de la memoria histórica porque era un tema muy sensible y muy incómodo, porque no... Entonces, en aquella época había mucha gente que opinaba que no había que abrir viejas heridas. Afortunadamente todo esto ha cambiado, ¿no? Y normal, ¿no? No había que abrir viejas heridas y que, bueno, cuando fuimos a pedir la firma para que se pusieran las calles de las mujeres y eso, hubo gente que me dijeron que no, y gente que menos te podías imaginar, ¿no? Y decir que no, que para poner una calle era un insumiso, que los insumisos son muy valientes, que yo decía, bueno, ¿vale? Y por supuesto una y todas las calles que haga falta, pero las mujeres esto también se merecen las calles. ¿Vale? Entonces, es que la realidad es que no hay leyes que protegiese la memoria. Y entonces, claro, es normal, ¿no? Todo ha ido evolucionando, ¿no? Y bueno, pues entonces yo quería hacer un pequeño homenaje a aquellas personas que tuvieron la valentía de aportar sus testimonios y que por sus edades, la mayoría, exceptuando algunos casos de los que algunos los veo aquí, pues aportaron mucha información y bueno, y me ayudaron muchísimo a recuperar no solo la vida de estas mujeres, sino los nombres, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Carmen Hombre Ponzoa, me llevé 7 meses para enterarme del nombre de Carmen Hombre Ponzoa porque nadie conocía, como ella no era de Jerez, se vino a vivir a Jerez, pero nadie conocía el nombre de ella. Todo el mundo me decía, la estanquera que se ponía a hablar de política, pero nadie sabía nada de ella ni sabía el nombre ni nada, ¿no? Entonces, gracias a estas personas, pues pude ir recuperando, ¿no? Y sacando a la luz los hechos, ¿no? Las tragedias que estas mujeres vivieron, ¿no? Y entonces quiero ir nombrándolo por orden de aparición en las investigaciones, ¿no? Y bueno, don Antonio Valle Ramírez, represaliado y exiliado de la Guerra Civil, perteneciente a la CNT, AIT y FAI. Don Manuel Alconché, perteneciente a la CNT, AIT. José Montenegro, perteneciente a la CNT, AIT. Don Fernando González Márquez, perteneciente a Amnistía Internacional. Don Antonio Chacón González y doña Filomena Cobo Peña, ambos familiares de represaliados. De Luis Chacón, fusilado, Antonio Cobo Peña, fusilado, y María Luisa Cobo Peña, represaliada. Francisco Reynoso Cobo, perteneciente a Comisiones Obreras y familiar de los anteriores, ¿no? Manuel Moreno Alonso, maestro, compañero de Carmen Hombre Ponzoa. Manuel Viso Fadón, maestro depurado, secretario de las Juventudes del PSOE del año 1936. Elías Pi Rodríguez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Cádiz, de la Unión Provincial Comarcal de la UGT de Cádiz. Don Lorenzo Marchena, del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Don Julián Pérez, pastor de la Iglesia Protestante de la calle Argüelles. Hijo de Juan Antonio Pérez Arillo, también fusilado. Don Manuel Cárdenas Moreno, alcalde de Izquierda Unida de Trebujena. Grupos de mayores miembros de la asamblea celebrada en el Ayuntamiento de Trebujena entre febrero y marzo de 1995. Entre ellos, Horacio Raposo. Don Antonio Mesa Jarén, presbítero y conocido como el cura de Palomares, que este señor fue uno de los primeros que rescató, que hizo una lista de los primeros fusilados de Trebujena. Hizo la primera lista de 101 fusilados, que era un cura, vamos. Antonio Mesa Jarén, doña Isabel Roldán, ama de casa y madre de mi amigo Carlos Roldán, de Comisiones Obreras. Don Francisco Morales Rey, Willy, conocido como Willy, pertenecía a la CNT-AIT y colaboró estrechamente con la plataforma de homenaje de las mujeres de la Segunda República. Constancio Becerra, joyero republicano, y otras muchas personas que dieron sus testimonios pero quisieron mantenerse en el anonimato. Mi andadura como investigadora comenzó en el año 1995, cuando Juan Jaén, que está aquí presente, ¿no?,
hijo de un represaliado de Juan Jaén Márquez, que también fue represaliado, muy represaliado, ¿no? Y perteneció a la CNT y también luchó junto a los guerrilleros de la serranía de la provincia de Cádiz. Nos presentó a mi compañero José Manuel Rodríguez Casanueva, que también es familia de represaliados, nos presentó a Antonio Valle, Manuel Alconche y José Montenegro. A partir de aquel día nos reunimos frecuentemente en la Alameda Vieja, tratando de pasar desapercibido, porque todavía todas estas personas tenían miedo y además con razón, ¿no? Porque tenían miedo. Entonces estas tres personas empezaron ya a darme a mí nombres, ¿no? Circunstancias, información sobre la vida, ¿no? Y luego, a medida que iba conociendo a otras personas y que me iban presentando otros testimonios, pues la verdad es que empecé a enfrentarme con una realidad histórica terrible, ¿no? A mí se me removió algo por dentro, yo no lo podía comprender cómo todas esas cosas había pasado en Jerez, y a las mujeres, ¿no? Que no se sabía nada sobre aquello, ¿no? Entonces, yo estuve hablando con otros amigos, ¿no? Y amigas y sobre este tema, y decidimos que todas estas historias no podían seguir todavía en el silencio, no podían estar, ¿no? Que esto tenía que saberse, porque esto era algo espantoso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Bueno, en todos los casos, eran horrorosas, ¿no? Las historias. En el año 1995 se crea por primera vez la plataforma Homenaje a las Mujeres de la Segunda República. Nuestro primer objetivo fue difundir estas historias para dar a conocer y denunciar todo aquello. Y en segundo lugar también nuestro objetivo era homenajear a estas mujeres, y para realizar este homenaje pues pensamos que podíamos ponerle una calle y que para eso podíamos organizar charlas en toda la provincia de Cádiz y pedir firmas, ¿no? Y además, pues, a la vez que pedíamos esas firmas, pues dábamos a conocer todos los detalles de las historias de estas mujeres, ¿no? En enero de 1995 empezamos a organizar una ronda de charlas por toda la provincia. Fue todo un éxito, vamos, no nos pensábamos, ¿no? Porque como estaba todo tan en silencio, no pensábamos nosotros que iba a ser. Y recogimos firmas de 22 colectivos, tanto de mujeres, ¿no? Asociaciones culturales, de escuelas de adultos, en fin. Al final, pues nada, entregamos la firma que hoy, el día 13 de marzo de 1995, entregamos la firma en el Ayuntamiento de Jerez para la petición de las calles de estas tres mujeres. Se la entregamos a Pacheco, fuimos acompañados de la familia de María Luisa Cobo y de algunos familiares, ¿no? De La Morilla también, ¿no? Y bueno, y fue el día 8 de marzo la entregamos en Trebujena y el 17 de marzo la entregamos en Cádiz. En algunos sitios se pusieron las calles, con tardanza y con algunas polémicas, porque hubo polémica también, porque se pusieron las calles luego mucho más tarde, y bueno, y ya, pero esas son cosas que suele ocurrir, ¿no? Y bueno, y ya más o menos esto ha sido la pequeña historia de la memoria histórica, que me parece que es importantísimo porque hay que, de alguna manera, hay que hacer tanto justicia con los represaliados como con las personas que en un momento dado pues estuvieron de forma altruista colaborando con nuestro grupo, ¿no? Y me parece, ¿no? Y por agradecimiento personal también, ¿no? Y ahora volvemos a la historia de las tres mujeres, ¿no? Tras las elecciones municipales de abril de 1931, llega la Segunda República con nuevas visiones y perspectivas del mundo, sobre todo para el sector femenino. En el modelo de la vieja España, la situación de las mujeres españolas era la de estar subordinada totalmente a los varones, ¿no? Las mujeres de aquella época ni tenían derechos jurídicos, ni sociales, ni nada, vamos. Las mujeres en aquella época o estaban recluidas en sus casas o estaban recluidas en las iglesias, ¿no? Con la Constitución que se aprueba en diciembre de 1931, llega el reconocimiento de una serie de derechos que fue muy importante para crear unas bases mínimas para que las mujeres empezaran a salir a la calle. Por ejemplo, de esos derechos, la igualdad de derechos entre sexos, ¿no? Se reconoció la igualdad de derechos entre sexos. La prohibición de la discriminación laboral entre los hombres y las mujeres, ¿no?
protección del trabajo de las mujeres y apareció el seguro de maternidad también, que era muy importante para las mujeres que tenían hijas y eso, ¿no? Derecho a voto y a ser elegible para las mujeres mayores de 23 años, recogido en el artículo 34 de la Constitución. Reforma de la familia, este es otro de las leyes, ¿no?, que también ayudó mucho al cambio de la mentalidad de aquella época, ¿no? El reconocimiento del matrimonio civil y derecho al divorcio. En aquel periodo España tenía un poco más de 24 millones de habitantes. Tenía grandes problemas económicos y grandes problemas sociales. Se sufría una alta tasa de analfabetismo, que en la mujer la cifra era del 70% y en el hombre era el 47% del total. Esto suponía que 3 personas de cada 10 sabían leer y escribir, el resto no sabía nada, ¿no? Entonces esto pues, provocaba mucho más diferencias sociales y también diferencias entre géneros, que parece que no, pero que la cultura nos ayuda a superar muchísimas cosas. Para combatir esta lacra, el gobierno republicano puso en marcha 10.000 escuelas públicas en todo el país y aumenta las plazas y el sueldo de los maestros. También puso en marcha la coeducación y las misiones pedagógicas, que esto también fue una cosa muy interesante porque se llevó la cultura a todos los puntos que se pudieron, ¿no?, del país, ¿no? Con estas reformas se crea una base mínima de libertades y empiezan a proliferar grupos tanto de izquierda como de derecha en España y en Jerez. En 1931, voy a tomar un poquito de agua porque estoy con la boca seca, perdón. En Jerez, en 1931, aparece el grupo Unión Ciudadana Femenina de Derecha, que este grupo que me gustaría alguna vez también hablar un poquito más extensamente de este grupo, porque mira, ha estado aquí en Jerez y sería interesante también que conociéramos todos los pormenores de, ¿no?, todas las cosas que hicieron estas señoras, ¿no?, las mujeres. Unión de Derechas Independientes, y era un partido que pertenecía a la Unión de Derechas Independientes, y este partido perteneció posteriormente a la CEDA. Este grupo femenino estaba formado por las mujeres de las familias más ricas y poderosas de toda la comarca de Jerez, pertenecientes a la aristocracia y a la alta burguesía, lideradas por Isabel Agreda y Carolina P. Martín, viuda de Sánchez Romate, primera presidenta. Este grupo estuvo funcionando durante toda la República. En los 5 años que duró, su labor política y social estuvo estrechamente vinculada a la dinámica de las políticas de derecha de aquel periodo y casi del periodo de ahora, porque es casi igual. No han cambiado tanto, ellos defendían el modelo económico tradicional basado en las diferencias de clase, los privilegios de las castas poderosas y la religión y la familia, la familia suya, porque luego otras familias no las defendían, ¿no?, como la familia de Carmen Hombre Ponzá, que estaba embarazada y la fusilaron, ¿no?, embarazada. Bueno, pues eso. Entonces, las ideas de la religión en aquella época pues eran ideas fundamentalistas, en la que la sumisión de la mujer la relegaba a un segundo plano, exceptuando en esta ocasión el tema del voto, porque a la derecha le interesaba arrastrar el voto de las mujeres de la clase obrera y de las mujeres de los obreros, sobre todo. Entonces, para ello, en cada campaña electoral y todo eso, pues estas mujeres organizaban roperos de beneficencia, organizaban comidas en los barrios de los pobres, ¿no?, de las más pobres, y bueno, esa era su... De vez en cuando organizaban también charlas y eso, pero bueno, al final lo que consistía todo esto era defender lo que he dicho antes, ¿no? Después del golpe de Estado y de la guerra civil, su labor política y social se reduce a la organización del auxilio social y la beneficencia para atender huérfanos y viudas, y la dramática situación causada por sus hombres y por sus ideologías, ¿no?, porque eso es. Contra las defensoras y defensores del inmovilismo social surgen grupos y personas que defienden la libertad, la justicia social y los derechos y las igualdades, ¿no?
Estos grupos florecen en el seno del movimiento obrero, en agrupaciones como la Unión General de Trabajadores, UGT, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT-AIT, y en los partidos políticos de izquierda, los grupos republicanos, que había entonces 3 grupos republicanos, el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español. Doña Carmen Hombre Ponsoa, bueno, porque voy a ir cambiando porque yo me he puesto aquí a hablar, pero no he ido. Doña Carmen Hombre Ponsoa, como así la conocían los niños del barrio de San Miguel, impartía clases en la iglesia protestante, en un anexo de la iglesia protestante, porque ella profesaba la religión protestante. Ella nace en San Fernando y al morir su padre, toda la familia pues se traslada a Jerez por cuestiones económicas y laborales. Entonces aquí ella pues realiza una labor muy interesante de educación antes de conseguir el título de magisterio, porque ella no quiso renegar de sus ideas protestantes y hasta 1931 no pudo presentarse a hacer las oposiciones. Cuando se presenta a hacer las oposiciones, se presenta con Manuel Bisofadón y con Manuel Moreno Alonso, porque ellos fueron, que eran amigos de Carmen Hombre Ponsoa y fueron los que me comentaron de que además consiguió tener sacó con unos bastante, que sacó el título muy bien, ¿no? Con una alta cualificación y eso, ¿no? Y bueno, a raíz de conseguir el título, ella empieza a impartir clases en Arcos y posteriormente sería una de las 54 maestros nacionales de aquí de Jerez de la Frontera. Y empieza a impartir clases en la escuela de niños del Parque del Retiro, la escuela de niñas número 5 del Parque del Retiro. Cuando ella empiece ya a impartir las clases, pues ella se afilia a la UGT y al Partido Socialista. Allí conoce a Juan Máximo Salazar, que tanto ella como Juan Máximo Salazar, si recordáis en diciembre que hubo un homenaje a los represaliados desde el Ministerio de Memoria Democrática, pues se le hizo un homenaje a Carmen Hombre Ponsoa y a su marido también, ¿no? Conoce a Juan Máximo Salazar, que era tipógrafo, y era un hombre muy sensible, muy comprometido con sus ideas socialistas. Entonces, se casan por el rito protestante, ellos se casan por el rito protestante, y cuando tienen el primer hijo, en 1935, se vuelven a casar, pero por lo civil. Entonces, Carmen ella participa también en charlas con las mujeres socialistas, tiene una participación política también, ¿no? Al inicio, ella tiene los primeros contactos con los niños de la clase proletaria de aquí de Jerez, sobre todo con los niños del barrio de San Miguel, ¿no? Y hay una de sus alumnas que se destaca, ¿no?, en aquella época, que es María Luisa Cobo Peña, que luego posteriormente se convertiría en una líder del movimiento anarcosindicalista, ¿no?, de Jerez y de fuera de Jerez también, ¿no? Porque María Luisa Cobo Peña es una persona conocida no solo en Jerez ni en Andalucía, sino también fuera, ¿no? Cuando las elecciones, después del golpe de Estado, porque no quiero detenerme mucho, porque si no, no nos va a dar tiempo de hablar de las tres. Y como hay, porque cada uno de estos casos se merecería tener una conferencia, las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, después del golpe de Estado, pues ellos tienen todavía mucho compromiso social y político, entonces se hizo una lista de enemigos de la patria, de rojos enemigos de la patria, y Juan Máximo Salazar pues lo arrestan y lo llevan al recinto del Alcázar de Jerez, ¿no? Lo detienen y lo llevan al recinto del Alcázar de Jerez, que aquel sitio es donde llevaba muchos presos, ¿no? Llevaba mucha gente.
Carmen Hombre Ponzoa y su prima Jerónima Garrido Ruiz, que fue otra mujer fusilada de aquí de Jerez, ¿no? Fue, que no sé, bueno, yo ya después empecé investigando los casos de estas tres mujeres, pero me fui encontrando que había otras mujeres también que fueron fusiladas y sufrieron la represión, ¿no? A Juan Máximo Salazar lo detiene y entonces Carmen iba todos los días con Jerónima Garrido Ruiz a llevarle comida y llevarle ropa y también apoyarlo en todos los sentidos, ¿no? Y entonces un día le devolvieron los enseres de Juan Máximo Salazar, la manta y las cosas de él. Entonces esta era la forma que tenían los fascistas de informar a los familiares de que los presos habían fallecido, ¿no? Que habían sido asesinados, pero vamos. Entonces, Carmen, como era normal, bueno, que se me había olvidado decirlo también, ¿no? Con las prisas se me había olvidado, que ella está embarazada de su segundo hijo y está ya en un avanzado estado de gestación cuando ocurrió esto. Cuando le dicen que le dan la manta de su marido, pues ella, para ella, se puso muy mal, ¿no? Y empezó a gritarle fascista, que no sé qué, ¿no? Empezó a decirle, ¿no?, a lo normal, ¿no?, en esos casos, ¿no?, cuando una persona intuye que su marido o su familiar ha sido asesinado, ¿no? Pues entonces ella empieza a decir que son un asesino y las detienen a las dos. Y a Jerónima Garrido Ruiz la acusa de que es simpatizante, de que era simpatizante del Frente Popular. Esa es la acusación que tenía Jerónima Garrido Ruiz para ser fusilada, ¿no? Y a Carmen Hombre Ponzoa, pues la dejan viva, porque como estaba embarazada, estaban esperando a que diera a luz. Y la ingresaron en la cárcel de la Plaza Belén. A las pocas semanas, esto lo sé yo por los testimonios no, por la información que recabé de esos testimonios orales. A las pocas semanas de estar en la cárcel, la trasladaron al hospital de la Merced, porque estaba en un estado físico lamentable, ¿no? La habían torturado, la habían violado cruelmente y esa mujer estaba ya en unas condiciones físicas que no podía dar a luz, entonces deciden fusilarla. Según los testimonios, no hay prueba de que ese niño llegara a nacer. No hay documentación que acredite el nacimiento ni que desmienta tampoco la muerte de ese niño. Pero según los testimonios a los que yo he entrevistado, la mayoría me dijeron que ese niño no llegó a nacer y que le dispararon a la barriga. Entonces a mí me pareció que, bueno, este caso era horroroso por la situación esta en la que se encontraba esta mujer, ¿no? En embarazo, ¿no? O sea, que no murió solamente una persona, sino que murieron dos, aparte de su prima también. Entonces, para terminar este caso, quería decir que no sabemos dónde está el cuerpo de Juan Máximo Salazar, tampoco el de Carmen Hombre Ponzoa ni el de Jerónima Garrido Ruiz. Y pasamos al caso de María Luisa Cobo Peña. María Luisa Cobo Peña era una mujer excepcional, que se merece un reconocimiento que no tiene aquí en Jerez, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el día que inauguraron el memorial, ¿no?, me llevé un chasco muy grande, ¿verdad? Pero esto es porque no se difunde adecuadamente la historia de las personas, ¿no?, las biografías de los represaliados, porque allí nombraron a algunas mujeres y a María Luisa Cobo Peña no la nombraron. Entonces yo le pregunté a una mujer que estaba allí, le pregunté, oiga, ¿por qué no habéis nombrado a María Luisa Cobo? Dice, no, es que María Luisa Cobo no vivió aquí en Jerez. Vamos a ver. María Luisa Cobo vivió en Jerez, y no solo vivió en Jerez, sino que desarrolló una labor en Jerez impresionante con las mujeres, ¿no? Una labor que no se ha hecho aquí nunca, ¿no? Lo que hizo María Luisa Cobo no se ha hecho aquí nunca. Aquí se han empezado las movilizaciones de mujeres a partir de 2017 y 2018, pero es que María Luisa Cobo creó un sindicato de mujeres. Y no solo creó sindicatos de mujeres, sino que intentó ayudar
a que las mujeres no vivieran en la ignorancia y concienciar a las mujeres, ¿no? Entonces, María Luisa nace aquí en Jerez y los primeros años de su vida los pasa en Cádiz, ¿no? Porque sus padres se van a Cádiz y viven con ellos. Pero a los 2 o 3 años vuelven otra vez aquí y, bueno, y se quedan definitivamente. María Luisa Cobo y su hermano, pues los hermanos de María Luisa Cobo son Manuel, José, Carmen y Filomena y Antonio, que fue fusilado también. María Luisa Cobo desde muy joven conocía ya la lucha obrera porque sus hermanos pertenecían a la CNT, AIT, ¿no? Entonces ella enseguida, en 1931, se afilia a la CNT y empieza ya su lucha, ¿no? Como mujer y como trabajadora. Entonces, en el año 1933 organiza un sindicato de mujeres mixto, de mujeres del servicio doméstico y también de mujeres de la confección. Pero participa en una huelga general y la detiene y la deportan a Cádiz, ¿no? Y ella, pues entonces no puede realizar aquí muchas cosas, ¿no? Porque no puede venir a Cádiz. Antes de organizar el sindicato mixto de mujeres, ella era una de las mujeres que, junto con otros líderes también, por ejemplo, con Francisco Guerra Tenorio, pues apoyaban a la gente que iban a ser desahuciadas, ¿no? Entonces también sufrió muchas detenciones por esto, ¿no? Por apoyar a la gente que se iban a quedar sin casa y eso, ¿no? Y bueno, y ya hasta 1936, en marzo, a finales de marzo de 1936, ella no vuelve a Jerez y es cuando, ya después de todas sus luchas que ha tenido, que por cierto, durante esa época ha participado en mítines con personajes importantes del anarcosindicalismo, conoce a su compañero sentimental, que fue luego posteriormente su marido, ¿no? Y bueno, ella se va formando a nivel sindicalista, pero también en los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en el año 1936, junto con otras mujeres como Antonia Cantalejo Sierra, Avelina Díaz Calvo y otra, Consuelo Labrador, y bueno, aquí tengo una serie de nombres de mujeres que posteriormente a las investigaciones que yo he realizado, han realizado otras personas, otras investigaciones, y han podido rescatar nombres también de otras mujeres que pertenecieron al Sindicato de Emancipación Femenina, y esto hay que reconocerlo también, ¿no? Estas mujeres organizan el Sindicato de Emancipación Femenina. ¿Con qué fin organiza este sindicato? Pues luchar contra las lacras sociales que atenazan a las mujeres, ¿no? Luchar contra la explotación laboral, en el caso de las mujeres, contra la erradicación por la erradicación del analfabetismo, la liberación de la mujer desde una perspectiva social. Para ello organiza talleres y organizan actividades y bueno, y además participan en luchas, ¿no? En las luchas laborales, ¿no? Como los hombres. Empezaron, pues, vamos, que eso era algo fuera de lo normal, porque hasta entonces las mujeres no participaban en esas luchas ni nada, ¿no? Porque al principio de los años 30 había mujeres afiliadas al sindicato católico, había unas 35.000 mujeres en todo el país. Lo que quería decir que las mujeres no se movilizaban apenas dentro del mundo laboral, a pesar de que estaban a lo mejor sindicadas, ¿no?, en la UGT o en la CNT, pero las mujeres no se hacían notar dentro de esas filas, ¿no?, sindicales. Bueno, ¿por dónde iba? Voy a tomar un poquito de agua. En 1936, ya cuando ya organizan el Sindicato de Emancipación Femenina, pues resulta que el día de la inauguración ya había 1.500 mujeres afiliadas al sindicato.
Eso es una cosa fuera de lo normal, vamos. Eso es algo extraordinario. Que hoy en día no hay 1.500 afiliados en ningún sindicato, ni en ningún partido, ni nada, ¿no? Y más, bueno, como esa efervescencia femenina entró ahí porque, bueno, ya, ¿no? Ya era hora, ¿no? Que también, ¿no? Se creó unas bases mínimas para que pudieran las mujeres también. Y bueno, pues ya, pues... Entonces, María Luisa se puso en contacto con las mujeres creadoras de la revista Mujeres Libres. Ella tiene relación por carta con Lucía Sánchez Saornín y entonces consigue que publiquen la fotografía que veis aquí, ¿no? Que publiquen la fotografía de la inauguración del sindicato y le cuenta sobre los problemas que tienen las mujeres del campo, los problemas que tienen las mujeres del servicio doméstico, total. Que es muy interesante, por eso digo yo que cada caso de estas mujeres es para tratarlo en una conferencia solo, ¿no? Así que, y vamos a pasarlo porque si no después no nos va a dar tiempo de Juan Aguilar Pazo, ¿no? Pues, después del golpe de Estado se declara el estado de guerra y comienza las detenciones de los sindicalistas y de los políticos. Empiezan las torturas, empiezan pues, los asesinatos. Y muchas de esas mujeres que pertenecieron al sindicato Emancipación Femenina, pues fueron perseguidas. Algunas fueron fusiladas y otras fueron encarceladas, ¿no? Y la mayoría de las mujeres intentaron cubrir, ¿no? Por la supervivencia normal, cubrir el que habían estado en el sindicato de Emancipación Femenina. Y las mujeres que fueron fusiladas fueron Ramona Pérez, Avelina Díaz Calvo y Carmen Díaz Calvo, que por cierto sus 4 hermanos también fueron fusilados. Eso fue una masacre para esa familia, ¿no? La Avelina Díaz Calvo, familiar, si me permiten, yo creo que no importa, ¿no? Que es familiar de Mame Sánchez. Y entonces, la verdad que fue horroroso, ¿no? Para esa familia fue horroroso. Bueno, para toda la familia, pero bueno, cuando es tantísima gente de una misma familia, pues esto es... Y también María Hormigo Reina, ¿no? También fue una de las mujeres que nosotros, Jerez recuerda, habíamos rescatado ¿no? a María Hormigo Reina, pero no sabíamos cuando lo rescatamos que pertenecía al Sindicato de Emancipación Femenina. Y posteriormente, pues, después de otras investigaciones, se ha sabido que ella también perteneció al Sindicato de Emancipación Femenina. Por cierto, que cuando pedimos las calles, bueno, luego mejor lo cuento, porque no queríamos solo pedir, yo tenía mucho interés en pedir un nombre más para una calle a La Pura, que era un hombre, era un travesti, no sé si era transexual, no, pero sí a ella le gustaba que le dijeran La Pura. Entonces, como conseguimos también información sobre su biografía, intentamos, pero no lo pudimos hacer porque entonces no sabíamos el nombre de Diego Núñez Suárez, que era La Pura. Bueno, y eso, que también La Pura fue una de las primeras, hay que decirlo, ¿no? Que La Pura fue una de las primeras esteticiennes que hubo aquí en Jerez, ¿no? Eso hay que decirlo también, vamos. Después de esto, pues María Luisa Cobo Peña, que fue una de las mujeres que tuvieron que salir corriendo de aquí de Jerez, porque sabía ella perfectamente que la iban a detener, la iban a fusilar, entonces ella huye de Jerez junto con otras mujeres, ¿no? En un primer momento ella quiere dirigirse a Madrid porque su compañero sentimental está en Madrid, pero en Jerez no se sabe nada de ella hasta que en septiembre... El día 27 de septiembre aparece una noticia en el diario Ayer en donde habla de María Luisa Cobo y de la posibilidad de que María Luisa Cobo estuviera muerta porque se habían encontrado sus documentos en Ronda, en la toma de Ronda, y las fuerzas nacionales pues ponen un artículo que es para verlo, ¿no? En donde la acusan de todo, ¿no? De cosas que no era verdad, porque luego en su consejo de guerra pues se desmintió todas las acusaciones que aparecen en ese artículo.
ella en Ronda hace una labor muy interesante de crear un sindicato de mujeres que también llama Emancipación Femenina, crea también un taller de mujeres para realizar la ropa, ¿no?, para los hombres, ¿no?, que van, ¿no?, los uniformes y eso, ¿no?, para la gente que estaba en la guerra. Total, que hace una, ¿no?, que hace una labor sindical y muy intensa, ¿no? Cuando las fuerzas nacionales ocupan Ronda, ella también se marcha, ¿no? Se marcha en dirección a Madrid, va hacia Madrid, y en Tarancón, en Cuenca, también organiza allí un sindicato de mujeres. Pero en esta ocasión se llamaba Mujeres Libres, porque ya esto es en 1937, y total, que hace una asociación allí y un sindicato que se llama Mujeres Libres. Y luego, pues, cuando se acaba la guerra, pues un poco antes se marcha al exilio con su compañero, y bueno, están allí en campos de concentración, en el campo de Bechazón y en Sur-la-Mer, no me acuerdo muy bien el nombre de Argel Sur-la-Mer. A los 3 años de estar exiliada, ella vuelve a España, ¿no?, creyendo que, bueno, que a lo mejor, como ella no tiene crímenes de guerra, que no tiene crímenes de sangre ni nada de eso, pues que no va a estar mucho tiempo en la cárcel, pero la acusan de auxilio a la rebelión. Entonces a ella la acusan y a su marido también lo meten en la cárcel 12 años, y a ella la meten 6 años en la cárcel. Y bueno, ya finalmente, pues en los años ya 60, pues se quedan a vivir su marido y ella en Madrid, se casan, y cuando muere su marido se vuelve a Jerez y muere en el año 73. Y bueno, y nada más, yo lo que dije antes, que María Luisa Cobo Peña se merece, porque la labor que realizó María Luisa Cobo es un patrimonio no solo del anarcosindicalismo, es un patrimonio de todos los españoles, ¿eh?, y de todos los grupos que haya, ¿no?, porque ella luchó por los derechos de las mujeres, luchó por los derechos de las trabajadoras, y bueno, y que fue una persona que rompió con lo que había en aquella época, y que era muy valiente, ¿no? Y en el caso que vamos a hablar ahora, el caso de Juana Aguilar Pazo, que me parece a mí que el caso de Juana Aguilar Pazo recoge todos los horrores, ¿no?, y todo de lo que es la represión. Tiene todas las caras de la represión, porque Juana Aguilar Pazo sufre de todo, ¿no? Para mí es una gran heroína, Juana Aguilar Pazo. Juana Aguilar Pazo nace en Trebujena en el año 1872. Es una campesina que, bueno, que ella, como todos los vivía, era pobre, ¿no?, como la mayoría de los campesinos de aquella época, y vivió tiempos muy duros para la clase obrera, ¿no? Entonces, cuando llega la República, pues resulta que, bueno, todos los trabajadores del movimiento obrero tenían muchas esperanzas de grandes cambios en la sociedad. Su marido y sus hijos se afilian a la CNT, y bueno, ella va por su cuenta, ¿no? Ella era republicana y ella iba por su cuenta. Pero la tragedia que le ocurre a Juana Aguilar Pazo le ocurre un poco antes del golpe del 18 de julio. Resulta que, como, bueno, ellos eran campesinos pobres, pues se dedicaba a vender por las calles frutas y cosas que recogía que sus hijos recogían del campo, y ella se iba también a los campos a recoger taganinas, a cazar, ¿no?, lo que podía. Y un día ella estaba por los campos y había cazado un conejo, y se encontró a la pareja de la Guardia Civil por el campo, ¿no? Entonces la pareja de la Guardia Civil pues la pararon, y había el cabo era muy conocido allí en Trebujena, se llamaba Elisidoro, ¿no? Y este hombre pues quería que le diera el conejo para él. Este hombre por fuerza quería quitarle el conejo a esta mujer, ¿no?
Y ella le decía que no, que el conejo lo quería ella vender por 2 pesetas y que no le daba el conejo, porque ella tenía que darle de comer a sus nietas y a su familia y que no le daba el conejo. Entonces el otro pues le dijo que el conejo no valía 2 pesetas, porque 2 pesetas no valía ni el conejo de su mujer. Entonces la Morisha, que era muy viva ella, ¿no?, con mucho temperamento, pues le contestó que el conejo de su mujer no valía 2 pesetas, pero que aquel conejo sí lo valía. Entonces el cabo de la Guardia Civil pues se tomó aquello como algo, ¿no?, una crítica contra su honra, ¿no?, y contra, bueno, pues se lo tomó muy mal, ¿no? Y a los pocos días fue el golpe y detuvieron inmediatamente a Juana Aguilar Pazo, una de las primeras que entre julio y agosto detuvieron a Juana Aguilar Pazo. La tuvieron encerrada en la cárcel. Entonces Juana tenía 64 años, ¿eh? Estamos hablando de una mujer con 64 años. La pelaron, la sacaron por la calle y la humillaron públicamente. Durante una semana estuvo en la cárcel y a la semana ella sabía lo que le iba a pasar, porque desde la cárcel estaba viendo los fusilamientos que se hacían allí en Trebujena y lo veía desde un ventanuco que había en la cárcel, ¿no? Entonces a ella la dejan salir de su casa a su casa para que fuera a bañarse, ¿no?, y a cambiarse de ropa y eso, y que volviera ese día a las 8 de la tarde, ¿no? Y ella ingenuamente se hace la que está mala, ¿no?, la que está enferma, que por supuesto la mujer estaría fatal, ¿no?, después de todo lo que había pasado, ¿no? Y dice que está mala, que no vuelve a la cárcel, ¿no? Total, que las autoridades, ¿no?, que habían tomado Trebujena, las autoridades entre comillas, ¿no?, pues mandan un grupo de falangistas a su casa por la noche para ir a detener de nuevo a Juana Aguilar Pazo y llevarla a fusilarla. Entonces por la noche estaba su marido en la casa y su marido se interpuso entre ella y el grupo de falangistas que quería llevársela para fusilarla, y le dijo, bueno, entre los dos pues empezaron a decirle que no, que por favor que no se la llevara, que esto, lo otro, ¿no? Y bueno, ya el marido, viendo que aquello era inútil, le dijo, mira, Juana, mi fin será contigo, ¿no? Contigo yo me quedo, lo que haya que pasar, lo voy a pasar contigo. Entonces le dispararon a los dos y el marido pues se interpuso entre ella y los fusileros, ¿no? Y le dispararon, a ella le dispararon, le rozó en la cabeza el disparo y el hombre en ese momento ya quedó muerto, ¿no? Se lo llevaron. Todo esto yo, cuando estaba investigando el caso de Juana Aguilar Pazo, pues conocía, bueno, estuve con mucha gente de allí de Trebujena que me estuvieron comentando y me dijeron que todo el acto ese del asesinato de los dos lo estaba viendo, lo estaba observando su nieta debajo de una mesa estufa. Y la chiquilla, porque le habían dicho que se escondiera allí para que no le pasara nada, ¿no? Y la niña pues vio lo que le hicieron a sus abuelos, ¿no? Entonces vinieron por la noche ya, después cuando iban recogiendo a los muertos que estaban, ¿no?, después de los fusilamientos, fueron a recoger los cuerpos, los cadáveres de Juana Aguilar Pazo y de su marido, se lo llevaron al cementerio. Y allí en el cementerio le dieron un tiro de gracia, ¿no? Le dieron un tiro de gracia a los dos. Pero claro, Juana Aguilar Pazo tenía 64 años y no tenía dientes. Entonces el tiro le traspasó las mejillas, no encontró ningún hueso ni nada, y entonces ella no murió, ella se quedó inconsciente y la tiraron a la fosa común. Esta mujer la tiraron a la fosa común y al rato grande de estar en la fosa común, pues volvió en sí y se dio cuenta del mare magnum de cuerpo que había allí a su alrededor. El horror que pasaría a esta señora, vamos, que aquello era horrible, vamos. Entonces se da cuenta que su marido también está muerto, ¿no? Le empieza a hablar al marido, el marido no le contesta y entonces ella se da cuenta que está muerto. Y la mujer, pues allí llorando, esperando, porque se oía las voces de los sepultureros que estaban allí en el cementerio. Ella esperó a la madrugada, cuando ya no se escuchaban las voces de nadie,
y cogió y se despidió del marido, le dijo Cordero. Cordero era el marido, ¿no? Yo me voy, ¿tú te vienes conmigo? Le dijo ingenuamente la mujer, ¿no? Y entonces la mujer repechó como pudo, ¿no? El agujero de la fosa común, que eran 2 metros así, salió al cementerio y luego se subió por la tapia del cementerio y también, ¿no? Se fue andando por los campos, medio desnuda, porque ya está, cuando le dispararon, ella estaba en la cama y estaba con una bajera, ¿no? Como dicen la gente de, bueno, los mayores, ¿no? Con mi abuela y todo eso. Iba con una bajera y con un jerseycito, ¿no? Todo llena de sangre, la pobre, toda ensangrentada. Se fue por los campos buscando ayuda, ¿no? Y entonces llegó a una finca, que no me acuerdo yo el nombre de la finca, pero bueno, que había un cabrero en la puerta de la finca, en el término municipal de Lebrija, ¿no? Se salió un poco del término de Trebujena y para que no lo vieran los fascistas, ¿no? Para que no la volvieran a detener. Y entonces se encuentra un cabrero, entonces el cabrero, todo el mundo sabía en Trebujena y en Lebrija que habían matado a la Morisha, ¿no? Porque la Morisha era muy conocida, porque como ella iba vendiendo por la calle, era una mujer muy conocida. Entonces, cuando el cabrero vio a la Morisha, se creía que era un alma en pena que estaba, ¿no? Andando por los campos. El hombre se le descompuso la barriga y empezó a hacerse sus necesidades allí, ¿no? Y el hombre salió corriendo y se fue a la finca a buscar al dueño de la finca, y el dueño de la finca pues le ayudó a la Morisha, la lavó, ¿no? le dieron de comer, ¿no? En aquella casa y la vistió con un traje de su mujer y eso. Como sabía que los fascistas iban a volver a cogerla si se quedaba en Trebujena, pues él decidió llevarla a las marismas de Trebujena. Entonces le dijo, porque sus hijos 2 días antes habían salido huyendo también de Trebujena, porque como estaban significados sindicalmente, pues sus 2 hijos mayores. Entonces los hijos se habían ido a la marisma y le dijo, mira que tus hijos están en la marisma, yo te voy a llevar a la marisma para que tú puedas buscarlos y así os podéis ayudar, ¿no? Entre los 3 podéis, a ver si podéis salir de esta, ¿no? Entonces la lleváis a la marisma, así sí. Y bueno, y están por la marisma, ella está por la marisma unos pocos de días por allí y no encuentra a sus hijos, pero resulta que los 2 hijos habían estado por allí, ¿no? Deambulando, y un día estuvieron pescando en medio del río Guadalquivir y una partida de falangistas le dispararon y mataron a uno de los 2 hijos, ¿no? Entonces la mujer se llevó 2 o 3 días deambulando por las marismas y un día vio un hombre de lejos y entonces se escondió pensando que iba por ella y que le iban a matar, ¿no? Y bueno, cuando fue viendo que el hombre iba acercándose, le pareció que era familiar. Y bueno, ya cuando estaba más cerca le preguntó que quién era, ¿no? Y le dijo, yo soy hijo de cordero, que llevo un cordero muerto a mis espaldas. Entonces ya ella comprendió que era su hijo y que ¿no? Y que llevaba a su hermano muerto. Entonces la mujer salió desesperada, llorando, total. Bueno, como tenemos poco tiempo, que ella van a buscar a su hijo que vivía aquí en Jerez, y que el hijo, bueno, la familia del hijo pues no se esperaba que estuviera vivo ni el hermano ni ella, ¿no? Y bueno, que el hijo era conocido del comandante Arizón, porque había servido con el comandante Arizón, había servido con él, entonces lo conocía y fue al otro día, fue al otro día para informarle de lo sucedido a su madre, omitiendo que su hermano también había venido, ¿no? Pero el hermano se marchó a Ronda, ¿no? En busca de ayuda también, ¿no? Entonces el comandante Arizón y los militares de Jerez, pues después de conocer el caso de la Morisha, pues se quedaron alucinados, ¿no? Como esto es un milagro que Dios ha hecho con esta mujer, ¿no? Eso es lo primero que empezaron a pensar, ¿no?
que esta mujer no está viva porque... Y ya no le llamaban la Morilla, le llamaban la Milagrosa, ¿no? Entonces, el comandante Arizón, sintiéndose responsable de la Morilla, pues le ayudó, ¿no? Hizo que fuera a visitarla un médico del regimiento, ¿no? De caballería y bueno, y también hicieron un certificado para que nadie le tocara la Morilla, nada, ni al hijo tampoco, ¿no? Que no fuera el hijo tampoco represaliado, al hijo este que había ido a hablar con él. Entonces la Morilla fue recuperándose, pero a los pocos días se enteraron los fascistas de Trebujena que la Morilla estaba viva y fueron otra vez por ella. Yo que me da apuro porque es que me está diciendo que termine. Bueno, total, que de nuevo se la llevan, la intentan violar por el camino, se la llevan en una silla sentada a la mujer, ¿no? La intentan violar. Es que hay muchos aspectos de este tema que la verdad, de esta historia, que son muy macabros, muy... O sea, que este tema es que recoge todo lo que es la represión, ¿no? Todo, ¿no? La fusilan, ¿no? La intentan violar, la humillan públicamente, se mofan de ella. Cuando la llevan a Trebujena, pues el hijo corriendo va a hablar con el comandante Arizón para que vayan a salvarla, ¿no? Entonces va el capitán Gil Ramírez y el comandante Arizón y van allí a Trebujena y la recuperan otra vez. Y ya la Morilla se viene a vivir a Jerez y vivió aquí hasta el año 1960, que se murió con 88 años y ella había estado viviendo aquí en Jerez vendiendo con una cestita de caña. Era una señora que estaba por la Merced siempre vendiendo pipas, caramelo y cosas con una cestita de caña, y una mujer, era una superviviente, para mí una heroína, porque es que vamos, demostró una valentía y yo qué sé, o sea, que yo veo que es el paradigma, la historia de la Morilla es el paradigma de lo que es la represión, en realidad, porque es que tiene todos los puntos, ¿no? Recoge todos los puntos de eso. Y nada más, porque ya me parece a mí que me he pasado un poquito, ¿no? Bueno, yo lo siento. Para llegar un poquito a ver si podemos... Bueno, sí, podemos... ¿Algún debate o alguna preguntita? Por lo tanto, está abierto el momento si alguien quiere decir algo. Sí, yo es que no me ha quedado muy claro. No me ha quedado muy claro si la deportación de María Luisa Cobo a Cádiz y otros problemas que tuvo, eso fue durante la República o después ya con el golpe de Estado y todo. No, fue durante la República, ¿no? Durante la República la detuvieron a ella en una huelga. Entonces la condenaron a estar en Cádiz. Que durante la República un año entero hubo represión. Claro, también, claro, ¿no? también hubo en el bienio. Según el gobierno, claro. Sí. Que estuviera. Claro. Vale, era eso. Vamos. Toda esta historia tiene mucho más datos. Lo que pasa es que, bueno, como eran 3 historias y tenía que hacerlo rapidito, ¿no? Porque no... Ya, pues en otra ocasión me dedicaré solamente a un caso y ya está. Y lo daré con más detalle. ¿Hay alguna palabra más? Bueno, voy a intervenir yo, ¿no? Pues de alguna cosita que he reflejado por aquí, ¿no? Y es el tema, por ejemplo, del movimiento feminista, que entonces no se llamaba tal cual, pero indudablemente las mujeres llevaron durante muchísimos años ese tipo de luchas, ¿no? Lo que observo, ¿no?, es que hay una trayectoria prácticamente desde la época de la República, con la constitución del Sindicato de Emancipación Femenina, que me imagino que tendrían incluso muchísimas dificultades con sus propios compañeros, porque indudablemente el machismo estaba ahí. En cambio, el periodo tan largo, el paréntesis tan largo que hay entre
los movimientos de aquella época de la República hasta que prácticamente después del franquismo es cuando se empieza a ver un poco de movimiento más de las mujeres, de organización de las mujeres, y que ha eclosionado prácticamente hace unos cuantos años, ¿no?, con el feminismo. Sí, la conceptuación de anarcofeminismo es reciente, porque las mujeres anarquistas no se reconocían como feministas y realizando una labor de feminismo, que era graciosa, vamos, ¿no? Y de muy feminista, por cierto, ¿no? Sin embargo, hasta hace poco no se ha reconocido, ¿no?, su lucha feminista. Bueno, si quiere comentar, si alguien quiere comentar algo más, ¿no quiere preguntar? ¿Alguien quiere? Sí, por ahí. Hola, muchas gracias por habernos disertado. Y bueno, en principio yo como feminista, por supuesto que hay que recordar lo que ha pasado. O sea, hay partes que dicen que no, que hay que ser más el presente, que sí. Yo creo que se puede hacer lo de... porque estas mujeres, al fin y al cabo, también han colaborado, ¿no? Y han ayudado a que nosotros estemos como estamos ahora. Eso, aunque estemos manidos, pero... Lo que sí quería decir que creo que María Luisa Cobo Peña sí está en una de las agendas que sacó al principio, creo que en la primera agenda. En la primera agenda, la Delegación de Igualdad Sí. lleva creo que 5 años sacando una agenda con mujeres. Y ella sí, porque hicieron además una ruta luego y nos enseñaron dónde había nacido, en el barrio San Miguel, y la de Cobo sí ha estado en esa agenda. Las otras creo que no, pero ella sí. Bueno, y también tiene calle la Cobo. ¿Cobo tiene calle en Jerez? ¿Cómo? Cobo, que si Cobo tiene calle en Jerez también. Sí, ¿Sí? las 3 mujeres tienen calle. ¿Las 3 mujeres? Sí. Aunque no En la zona sur están las calles. Las 3 mujeres que has Sí, dicho, sí, sí. pero ella es una de Trujena, ¿no? No es de aquí. Bueno, vivió aquí Sí, después. pero ella vivió aquí también. Después. Vale, Claro. gracias. Sí, María Luisa Cobo tiene concretamente la calle, viene desde en la zona sur, prácticamente por donde está el hospital de Asisa, y llega a la calle hasta donde se pone el mercadillo de los lunes. No, esa calle Que Juan la- Aguilar Paso. Y Juan Carmen Aguilar. Hombre Ponzoa también. Y las 3 estaban un poquito más para allá. Está más para allá, exactamente. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, María Luisa Cobo está en un nicho en el cementerio de Jerez, ¿no? Y una cosa que llama mucho la atención es que están en el nicho las 3 hermanas y no tiene ninguna cruz de cristianismo, y lo que pone es mujeres libres. Es un detalle muy interesante para saber que prácticamente hasta el final de sus días fueron consecuentes con sus ideas. Sí, porque mira, la madre de Reynoso, Ana Cobo, iba con María Luisa Cobo por los pueblos llevando la revista Mujeres Libres. Y era pequeña, ¿no? Era una adolescente cuando... Y entonces las hermanas tenían la misma mentalidad, ¿no?, que su hermana. Y bueno, no sé, que estábamos hablando algo que dijiste antes, pero se me ha ido, ¿no?, con las preguntas. Si queréis preguntar algo más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mira, Bueno. yo quería también, porque me gusta nombrar también a otra mujer que fue fusilada. Dolores Garzón Gutiérrez fue la mujer de un sastre de aquí de Jerez, de Juan Azurmendi. Y entonces, como ella también fue fusilada, pues me gusta, tanto como la Pura también, que fueron torturadas y fusiladas. La Pura, la pobre, lo pasó muy mal, ¿no? Entonces también yo pensaba que se merecía una calle, lo que pasa es que en aquel momento no pudimos pedirla, pero bueno, ya se pedirá en otra ocasión. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a darle un detalle a María José Ruiz por su... Detalle